Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un tema realmente complicado. ¿Existen los objetos llamados cristales de tiempo? ¿Qué son los cristales de tiempo? ¿De dónde viene esta idea? Para poder hablar de ello, me gustaría indicar que la fuente científica de donde he extraído estos datos la tenéis en la descripción del vídeo, ya que lo considero lo más importante que indicar al principio del programa. Y lo segundo, que yo no soy ningún tipo de físico, ya lo sabéis. Soy una persona libre y como libre, cualquiera puede dar su opinión sobre este tipo de temas. Por ello insisto, formación científica sobre esto en la descripción. El caso es que yo os voy a dar mi interpretación de esto y os aseguro de que os va a sorprender. Dicho esto, para poder hablar de los cristales de tiempo, tenemos que saber qué es un cristal. Un cristal es una estructura atómica ordenada. La materia puede estar en su estructura atómica ordenada o todo lo contrario, desordenada. Pero cuando sus átomos están ordenados, forma un cristal. Cristales tenemos en muchos sitios, cristal de azúcar, de sal, de todo lo que queráis. Sin embargo, ese cristal está ocupando un lugar en el espacio. ¿Qué pasaría si existiese la posibilidad de crear un cristal en el tiempo y no en el espacio? Esta idea fue propuesta por el premio Nobel de Física llamado Frank Wilczek, de Estados Unidos. Este hombre propuso en el 2012 la teoría de poder crear cristales en el tiempo en vez de en el espacio. Los cristales de tiempo se formarían al crear una estructura organizada que, sin ninguna fuerza externa, se repitiera, entrase en bucle. Para ello, la estructura debería hacerlo de forma espontánea. Nadie puede influir en ella para crear ese bucle. El bucle estaría en el tiempo y lo que haría sería romper la mismísima armonía temporal del universo. Esto otorgaría una fuente de energía ilimitada porque creas un bucle de la nada que se mantiene atrapado en el mismísimo tiempo. Eso es un cristal de tiempo, resumido y explicado a grosso modo. Muchos científicos pensaron que esto era imposible. ¿Cómo vamos a crear de la nada un bucle en el tiempo que nos dé energía infinita? Esto rompe muchas leyes de la física conocida, sobre todo la ley de la conservación de la energía, ya que si esto fuera real, aumentaría exponencialmente la energía y quemaría la propia estructura del cristal, lo desintegraría. Pero a partir de aquí, durante los años que sucedieron al 2012 hasta ahora, se han hecho muchos experimentos y algunos confirman la existencia de esos cristales de tiempo, dejando atrás de que fuera una teoría, diciendo que en la naturaleza, en el universo, pueden existir esos cristales de tiempo como fuente de energía ilimitada. Como ya decíamos, para que funcione un cristal de tiempo, alguien tiene que activarlo antes, para que se forme ese bucle. Pero es el hecho de activarlo el que hace que no funcione, porque para activarlo usamos energía externa. Solo funciona si de repente, de forma espontánea, esa estructura se pone en funcionamiento y entra en bucle. Han descubierto en los primeros experimentos que utilizando campos magnéticos en este tipo de estructuras se pueden estimular para que entren en algo parecido a una forma espontánea. Hacen cosas que no estaban previstas. Fueron los científicos de Maryland y Cambridge los que utilizaron iones de iterbio para crear un anillo. Este anillo tenía varias partículas y estas, a su vez, tenían un spin. El spin, digamos que es una dirección. Vamos a poner que apuntan hacia arriba. Con el campo magnético hacían que apuntase hacia abajo, justo al contrario. Y jugando con el campo magnético, hacían que esos átomos cambiasen constantemente, arriba abajo, creando un bucle. Pero este bucle era totalmente artificial,
no servía para nada, no hicieron nada. Lo que sí que hicieron fue después, al poner un segundo campo magnético, descubrieron que la frecuencia de cambio arriba y abajo estaba cambiando. Y eso fue, no de forma espontánea, pero sí no controlada. Lo hizo de repente, pero porque no saben por qué empezó a cambiar la frecuencia. Y ahí empezó también otra serie de experimentos que llevaron a la física cuántica, porque en teoría, con partículas subatómicas, sí que se podría conseguir de una forma más fácil esos cristales de tiempo. Como veis, hasta aquí, desde aquel premio Nobel que lo teorizó y los primeros experimentos, no se ha conseguido nada. Solo se ha conseguido mantener viva esa teoría, esa idea de que deben existir. Lo que pasa que recientemente la Universidad de California de Berkeley, concretamente, un hombre llamado Norman Yao, ha publicado un artículo en Nature Physics que habla y demuestra que los cristales existen, y no solo en laboratorio, sino en plena naturaleza. En el espacio, en el universo, puede que las condiciones naturales creen estos bucles temporales. En el artículo utiliza un movimiento oscilante con una serie de péndulos, es decir, se aleja de la física cuántica y utiliza la física clásica, la mecánica. Utiliza unos péndulos con un montón de complejos resortes para crear una oscilación y experimentar con ella. Su experimento mantuvo activos esas oscilaciones largos periodos de tiempo, pero hasta que va decayendo y desaparece y separa todo el conjunto. No es un cristal de tiempo al uso, pero logró aumentar esa frecuencia. Él mismo lo llamó cristal de tiempo activado. Hay un apunte interesante que no podemos dejar pasar, y fue que uno de los primeros en hablar en algo parecido a los cristales de tiempo fue Michael Faraday, en 1830. Él diseñó la teoría de los resonadores paramétricos. Era una serie de resortes con ondulación que aumentaba, duplicaba los periodos de tiempo, oscilando a la mitad de frecuencia, provocando algo similar a lo que se quiere perseguir hoy en día, esos cristales de tiempo. Tomando esas ideas, el señor Yao descubrió que se puede conseguir sin la física cuántica, hasta cierto punto, ya que, como sabéis, si se consigue un cristal de tiempo, aumentaría la energía de forma exponencial y desintegraría la estructura. Lo que pasa que en física cuántica la estructura no está localizada, ya sabéis, en el mundo subatómico, en el mundo cuántico, uno está en varias posiciones. Entonces no se calentaría ese uno, sino todas esas posiciones. Al final se traduciría en que habría menos calor en esa estructura cuántica, pero solo sería cuestión de tiempo hasta que se saturase todo y se desintegrase. Claro, porque hablamos de intentar meter el tiempo en bucle y extraer de ahí energía, cuando las leyes de la física dicen que eso es imposible. Pero no será tan imposible cuando están años y años experimentando para ver si pueden lograr sacar esos cristales de tiempo. En el estudio, Yao concluye con algo muy interesante. Dice que esos cristales podrían estar ocultos, incluso en la biología de las células de cualquier ser vivo. Una especie de mecanismo que aún no ha sido descubierto y que sería el paralelismo perfecto de los cristales de tiempo, pero en nuestra existencia. Este es un tema, como ya habéis visto, complicado. Hasta aquí llega, no hay más datos, pero nos hace reflexionar sobre que el universo es mucho más enigmático de lo que creemos, que lo establecido solo está a 3 pasos de cambiar cuando descubrimos cosas tales como esta, y que a lo mejor entrar y jugar con el tiempo puede traer cosas buenas, si se consigue esa energía infinita, o cosas malas, destruir todo el sistema. Con el tiempo yo no jugaría tanto, podría ser algo peligroso.
Dicho esto, antes de concluir, ya os digo, tenéis el enlace en la descripción, un enlace escrito por la gente que está detrás de todos estos experimentos. Lo que yo os he dicho es una interpretación, insisto, no soy físico, pero me gusta poder hablar ante vosotros y contar lo que yo siento y lo que yo he podido investigar. Y nada, desde esta humilde visión, vosotros tomáis el relevo y podéis seguir investigando. Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.